Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a hablar sobre el poder de Dios. Quien genera esa vida sobrenatural es Dios. Siempre hay esperanza, porque es el poder de Dios. Y el poder de Dios nada lo limita. Y todo es posible. No hay nada imposible. Así a nuestros ojos y la situación nos parezca, no hay salida, para Dios no hay nada imposible. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Como Dios vive en cada uno de nosotros, está el poder de Dios. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Y dijo: Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? Gracias. Y está hablando sobre el poder de Dios. No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista. No hay quien resista al poder de Dios, a su palabra. La circunstancia que vivimos, la incertidumbre, la situación económica, una enfermedad, la situación social, no hay nada que se oponga al cumplimiento de la palabra. La palabra de Dios está dada y esa palabra se cumple en su tiempo. Por eso es una vida de fe. Qué bueno conocer ahora, y oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento, de tener la seguridad que no hay absolutamente nada que se oponga a la palabra de Dios. Nada impide que se cumpla. Eso nos da seguridad y tranquilidad. El por qué podemos vivir una vida sobrenatural. Nuestra vida esté basada en el poder de Dios, de su palabra. Obedecer el evangelio, la palabra se cumple. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza. Zorobabel tenía una misión que era reconstruir el templo. Dios nos llamó a una meta en la parte espiritual, que es común, que es llegar a reinar en vida, la estatura de Cristo, disfrutar de esa vida sobrenatural aquí en la tierra. Así como le dijo que no era con la fuerza o la capacidad humana, tampoco hoy en nuestro crecimiento espiritual no es con nuestra fuerza, no es con tu fuerza ni con tu capacidad. Es con el Espíritu de Dios, con el poder de Él. Igual en la vida natural, los diferentes metas, retos que hay profesionales, laborales, empresariales, de negocios, sabemos que no vamos solos, vas con el poder de Dios. Hacemos lo que debemos de hacer, pero el poder de Dios se manifiesta en las diferentes actividades que desarrollamos. No es con nuestra capacidad y esfuerzo que vamos a ir avanzando hacia la meta. La palabra dice que Dios nos va transformando de gloria en gloria por su mismo espíritu. O sea, el Espíritu de Dios que acompañó a Zorobabel para cumplir el objetivo que tenía, es el que hoy hace en nuestra vida. Debemos de descansar que es Dios. ¿En qué debemos de ocuparnos nosotros? Nosotros debemos de ocuparnos es en la relación personal con Dios, cada día hacerla más profunda. Que esa relación cada día esté en leer su palabra y orar. Que estamos viviendo el tiempo de pandemia. Para vivir este tiempo es en el poder de Dios. Es con su poder, no con nuestro esfuerzo, no nuestra capacidad. Debemos de hacer lo que nos corresponde, pero saber que no estamos solos, que no estás solo, que no estás sola. El poder de Dios está en ti. Conocer ese poder de Dios nos da tranquilidad y seguridad,
porque el milagro sucede, porque su palabra se cumple. Por ejemplo, la restauración de nuestros cuerpos de alguna dolencia, pues el poder de Dios, de su palabra, que dice que Él en su cuerpo se llevó las enfermedades y por su llaga hemos sido curados. Ese poder se manifiesta hoy. Hemos visto los milagros en la congregación del poder de Dios que nos guarda y nos cuida. El poder de Dios no lo limita nada. ¿Y cómo vamos a conseguir esa vida sobrenatural? Debemos de descansar, no es nuestra capacidad. Si fuera nuestra capacidad y nuestro esfuerzo, lo lograríamos sin que Él nos llamara. Nos hubiera dejado donde estábamos. Pero para la meta a la cual nos llamó, esa vida sobrenatural, es con su poder. De ahí que necesitamos la relación con Él. Es el poder de Dios que se va a manifestar alumbrando nuestro entendimiento para ver su palabra claramente y actuar conforme a su palabra y no lo que vemos. Vamos a ir a una historia para ver el poder de Dios. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Vamos a ver aparte de la historia. La historia es del rey Abías y el rey Jeroboam. Israel fue un reino unificado cuando estuvo Saúl, David y Salomón. Y Salomón parte. El reino de Israel se divide en dos. Uno se llama el reino del sur y el otro el reino del norte. El reino del norte se sigue llamando reino de Israel y lo componen 10 tribus. Ese reino del norte, en esta historia, Jeroboam era el rey de ese reino del norte, que lo conformaban 10 tribus. Jeroboam el rey era de la tribu de Efraín. Y 2 tribus se llamaba el reino del sur. Esas 2 tribus era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Era el que estaba de rey Abías. El reino de Judá o reino del sur. Estos 2 reinos estaban en continuo enfrentamiento, en guerras. Estos 2 reyes se enfrentan. Y vamos a ver qué es el poder de Dios. Y vamos a ver sobre lo que hemos compartido de estar firmes y constantes estos domingos, para una vida sobrenatural y un resultado sobrenatural en nuestras vidas. Cuando sales a trabajar y encuentras más de lo que esperabas, el respaldo de Dios en tus negocios, en tu empleo. En medio de esta circunstancia, Dios te da ideas, aparece una nueva oportunidad, porque estás firme y constante en su palabra. Lo que vamos a ver de un rey que está firme y constante en la relación con Dios y otro rey que no está en esa relación con Dios. La vida sobrenatural lo da el poder de Dios. Se enfrenta el reino del norte con el del sur. El reino del norte son 10 tribus y el reino del sur solo 2 tribus. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres, escogidos, fuertes y valerosos. Gracias. Llega el momento de la batalla. Israel, el reino del norte, que era Jeroboam, pues tenía un ejército más numeroso. 800,000 hombres contra el otro que eran solamente 400,000. Es decir, el doble. En lo natural, en lo lógico que debe suceder es que Jeroboam venza a Abías. Son 800,000. Lo lógico es que suceda eso. Lo normal. Pero cuando Dios llama, pasamos a vivir en el poder de Él. No importa la circunstancia que esté hoy en la vida, no interesa. Cuando abrimos los ojos a un nuevo día, Dios te está dando la oportunidad para el que está en Cristo, nueva criatura es. Avanzar a esa nueva vida.
olvidarte del pasado, y Dios te dice una nueva oportunidad para que avances en mi meta, para que me conozcas, para que veas mi poder, para que veas mi amor en ti en esta tierra. Para eso iniciamos es con la relación con Dios. Dios nos da cada día una nueva oportunidad para ver su gloria aquí en la tierra. Para eso te llamó, y es con el poder de Él. Y su poder no lo limita a nada. Pero es que mire la economía, no tengo trabajo. Si no tienes trabajo, eso no limita a Dios que te dé la provisión. Porque Dios te va a dar las fuerzas de salir a buscar. Y así como el ave que sale y vuela y busca alimento, dice que Dios la alimenta, dice, ¿qué no hará contigo? Pues si no hay un trabajo, no hay un negocio, Dios, a nosotros orar y salir a buscar, en medio de esta circunstancia tan adversa, Dios te va a dar el medio para que llegue el recurso a tu hogar, a tu vida, a tu familia. Puede ser te dé una idea de un negocio o un empleo, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Dios no miente, igual la salud. Dios se llevó las enfermedades en su cuerpo, es verdad. Su palabra se cumple. Vamos a ir avanzando a Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo del 6 al 9. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo del 6 al 9. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Gracias. Jeroboam, el rey del norte de Israel, de las 10 tribus, se apartó del Dios vivo. Jeroboam hizo a esas 10 tribus, las llevó a la idolatría, que adoraran becerros de oro. Adicional, les prohibió de ir a Jerusalén, porque ellos estaban en otro territorio, y que no fueran a ofrecer, sino que todos sus ritos se hiciera, e hizo 2 altares. Hizo 2 altares donde la gente iba y hacía los ritos y las ceremonias, pero eran a unos ídolos. Es decir, separó al pueblo de la relación con el Dios vivo. Mientras el rey del sur, Abías, seguía firme con Dios. Y lo que le dice Abías a Jeroboam y le dice al pueblo de Israel, del reino de Israel, recuerde que el reino de Israel, 10 tribus, reino de Judá, 2 tribus. Le dice que ellos han dejado a Dios y que se han ido en idolatría. Tenían su confianza en ellos mismos, en su capacidad, en lo que podían hacer. Vamos a ir a ver qué hace Jeroboam a Primera de Reyes, capítulo 13. Jeroboam está en un altar. En esa historia, Primera de Reyes capítulo 13, está en un altar haciendo los sacrificios. Y Dios envía a un profeta de Judá que vaya y le lleve una palabra de Dios. Y él está haciendo en su altar el sacrificio al ídolo. En el versículo 2, dice el profeta, le dice que Dios ha dicho: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Al escuchar eso, Jeroboam le da cólera, y vamos a leer el versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra él, contra el altar de Bet-el, extendió su mano desde el altar. Dijo: prendedle.
mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces él se enojó y la mano que lo señaló se le quedó tiesa. Recuerda que Dios te llamó, Dios te escogió, tú eres la niña de los ojos de Dios. Dice que Dios tiene cuidado de tu vida, dice que Él es tu vengador, mía es la venganza. Descansamos en Dios, Dios te cuida, el poder de Dios. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Lo que dijo que el altar se iba a romper y que la ceniza que estaba en el sacrificio se iba a regar, sucedió en ese instante. Mire lo que dice Jeroboam. Recuerda que era una persona idólatra, no tenía en cuenta a Dios. Sabía que existía, era del pueblo de Israel, pero no lo tuvo en cuenta y montó su doctrina, una idolatría completa. Pero mira lo que hizo en el versículo 6. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Le pide al profeta que ore para que le sane la mano. El profeta ora y Dios le sana la mano a Jeroboam. Uno diría, ante esa circunstancia, ante el poder que vio de Dios, Jeroboam, pues dejó la idolatría y le dijo a las 10 tribus, volvamos y regresemos, que el Dios vivo es el Dios de Israel. No. Jeroboam vio ese milagro, vio el poder de Dios y siguió con la idolatría. Siguió con todos sus ritos. Siguió igual. Porque el milagro no transforma la vida. Es el poder de Dios, la fe, el cual hace en nosotros. Así como el pueblo de Israel que veía en el desierto todos los milagros y cada día dudaba más de Dios. Nosotros hemos visto los milagros de Dios. Tú has visto los milagros de Dios en tu vida. Debemos de orar para no endurecer el corazón y saber que hoy está Dios y que en el futuro ya está Dios. Que el cuidado de Dios está. Su poder no lo limita nada, ni su poder se acaba, ni su poder disminuye con el tiempo. Tampoco. El poder de Dios es el mismo. Pero Jeroboam vio ese milagro y siguió con su idolatría. ¿Qué es lo fundamental? La relación con Dios. La relación con Dios, que es orar y leer su palabra. El estudio bíblico, congregarnos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La palabra lo que hace es alumbrar el entendimiento y sacarnos del engaño del mundo, de lo que vemos y de la carne. Entonces vamos a regresar a la historia. Entonces recordemos, Jeroboam era idólatra, llevó el pueblo a la idolatría, vio el poder de Dios en su vida y eso no lo hizo que se rindiera ante Dios. Lo que hemos hablado de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Ser temerosos de Dios, humildes, confiar en Dios. La vida sobrenatural es por fe, así ahora no la veas, al permanecer firme y constante, el milagro va a suceder, bendecido. En nuestra vida, en el interior y afuera, lo sobrenatural. El poder de Dios en este tiempo, el mismo poder. Eso lo estamos viviendo en la congregación y oramos para que todas las personas, todas las familias, poder disfrutar ese poder de Dios, porque está en nosotros. Él nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo del 10 al 12. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis.
Gracias. Comienza a hablar el rey del sur, el rey de Judá, que es Abías. Y dice Abías, lo opuesto a lo que ustedes hicieron. Mientras ustedes dejaron al Dios vivo, nosotros seguimos en la relación con Dios. Y dice lo que él tenía que hacer conforme a la ley, porque era lo que él lo regía en ese momento. Pero hoy la relación con Dios es personal. No la puedes dejar. Para ver la vida sobrenatural, no la puedes dejar. Recuerda que el rey del norte, Jeroboam, venía con 800. Abías, 400,000. 800,000, 400,000. Pero Abías le dice que él está con Dios y que ellos lo dejaron. Dejaron el sentido de la relación para pasarse a la idolatría, a su capacidad y esfuerzo. Y dicen que ellos tienen unos levitas, porque conforme a la ley los que tenían que hacer los ritos eran levitas. O sea que estaban las dos tribus que lo conformaban y tenían unos levitas ahí viviendo con ellos, en esas dos tribus, los cuales ellos eran los que hacían los sacrificios a Dios. No lo hacían otra persona, porque era lo que decía la ley. Jesús dijo, nunca desmayes en la oración. Nunca. Y uno ora un día y al otro día no le respondió, y yo, no, ya no me respondió. Ya no me respondió. ¿Ya para qué oro? Cuando la palabra te dice la relación es, no desmayes en la oración. Ser constantes en la oración. La relación con Dios ahora es leer su palabra y orar. Fácil, sencillo, no te pide un rito, no te pide un sacrificio, no te pide penitencias. Dios no demanda eso ahora. En esa época ellos tenían que hacer ritos, ceremonias, sacrificios, y lo tenían que hacer unas personas especiales. Ahora no. Dios vive en ti, el poder está en ti y Él te escucha cuando tú oras. No importa lo que pase, lo que suceda, Él te escucha. No importa la situación que estés viviendo, Él te escucha y te saca de ahí, de esa situación adversa, difícil, porque para eso te llamó. Pero no podemos desmayar. Es que llevo 6 meses orando y no he visto respuesta. Es que llevo 5 años y sigue todo igual. Pues que la palabra en la relación te advierte que no puedes desmayar. Por eso dice ser constante, porque es que la respuesta puede venir como hoy mismo, o puede venir en 6 años o en 10 años. Pero igual la relación debe permanecer, porque esa es la relación que te va a dar la vida sobrenatural. Y mientras llega la respuesta, ¿cuál es la vida sobrenatural? Pues que vas a sentir la paz de Dios, vas a sentir el gozo de Dios, te vas a sentir pleno. Y eso es lo sobrenatural. Eso es lo maravilloso de la gracia. Eso es lo maravilloso de tener la relación con Dios. Eso lo genera el poder de Dios, no nuestra capacidad, no el entorno, no las circunstancias, la relación con Dios. Y es lo que dice Abías. Dice, ustedes dejaron a Dios, dejaron la relación, montaron unas cosas diferentes, pero nosotros no. Y le tengo un dato, Jeroboam, usted no está enfrentando conmigo, se está enfrentando con Dios. Dios te cuida de las adversidades y las dificultades para que nosotros veamos su poder. Pero si enfrentamos esas circunstancias solo, nos frustramos y olvidamos que somos el pueblo de Dios. Recuerda que el pueblo de Dios eran las 12 tribus, pero 10 tribus montaron fue idolatría. Los otros 2 siguieron con Dios. Dios nos llamó. Dios te llamó para esa vida sobrenatural. Abías le recuerda qué habían hecho ellos. Y le dice que piensen en enfrentarse, porque si se enfrentan, pues van a fracasar. Versículo 12 dice, he aquí Dios está con nosotros por jefe. He aquí Dios está con nosotros por jefe. Quien dirigía a sus vidas, a quien obedecía, era Dios. Y dice, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. De antemano le dice, así seamos pocos nosotros, así ustedes piensen que nos pueden ganar, pues ustedes no van a prosperar, porque es el poder de Dios.
Al seguir la historia, segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 15-16, al seguir la historia, Jeroboam hizo tender una trampa, fuera que eran 800,000, que eran más, Jeroboam emboscó a Abías. Es decir, quedaron encerrados. 800,000 personas encerrando al ejército de Abías. Posibilidades de ganar, ninguna, una emboscada. Muerte segura. A veces en nuestra vida nos sentimos como en una emboscada, porque para donde usted mira no ve salida y ve solo problemas. Abías llegó y miró y para donde veía el ejército del rey Jeroboam, del rey del norte. Una emboscada. ¿Qué va a hacer? La salud nuestra, la economía, la parte emocional, que debemos de orar mucho por eso, familia. Para que la paz de Dios y el gozo estén todos nosotros, en nuestras familias, llevar el mensaje de esperanza, porque a veces se turba tanto que uno no ve salida, y puede estar hoy usted pensando, pues están las deudas, los problemas sociales, la economía, el empleo, y con pandemia, ¿cómo vamos a salir de esta? Sí, cuando no había pandemia, tenía problemas económicos, con pandemia, pues ya nos quebramos, fracasamos totalmente. Eso es lo que estamos viviendo con lo de Abías y el rey Jeroboam, porque llega él, fuera que son más, los emboscan. Entonces no hay salida, no hay solución, ya perdimos, nos mataron, se acabó todo. Ante las circunstancias de la vida se puede llegar a pensar eso. Pero se piensa y se vive eso porque se nos olvida quién vive en nosotros, quién vive en ti. En ti está el Dios vivo, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que creó el universo, el Dios que abrió el mar, que derribó murallas, que levantó muertos, que sanó enfermos. Ese Dios todopoderoso es el mismo Dios que vive en ti. ¿Qué necesitamos? Y ya nos dio el poder porque Él vive en nosotros. ¿Qué necesitamos? La relación con Él, que era lo que tenía Abías. Las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, estaban en la relación con Dios en sus ritos, en lo que les tocaba. Y eran fieles a Dios. Cuando se es fiel a Dios, se pasa una vida sobrenatural. Se pasa una vida sobrenatural, porque su poder se manifiesta. Miremos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 15 y 16. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Gracias. En medio de la emboscada que tenían, dice que en el versículo 14, dice que cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Dios. Ellos claman a Dios, y al momento que claman a Dios, en el versículo que leímos 15-16, dice que los hijos de Israel huyeron, y Dios los entregó en sus manos. Pero no dice cómo, dice que los entregó. Como en una emboscada, en mayor número, cuando no tienen salida, pero claman a Dios y Dios responde. Así hoy te veas sin salida, el poder de Dios abre, así como abrió el mar, así como derribó una muralla, así como entregó los enemigos a Abías, hoy lo hace Dios. Abre una nueva economía, la salud se restaura, la vida de nuestros hijos, esposos, Dios la transforma, se ve su poder en sus vidas, transformando el comportamiento, nos aparta de vicios, nos saca de vicios, de las malas amistades. Eso lo hace el poder de Dios. Ellos clamaron a Dios y Dios respondió en ese instante. Pero recuerda que ellos estaban con Dios cuando clamaron, no solo ahí. Abías les recuerda que ellos siempre han estado haciendo todas las ceremonias, los ritos, es decir, ellos vienen con relación con Dios, lo que no tenía Jeroboam.
Y dice que Dios hizo el milagro. El poder de Dios se manifestó. Se manifestó y los entregó en sus manos. Dios se los entregó en sus manos. Y dice que Abías los acabó. Pero ¿cómo va a matar esa cantidad de gente si eran más? Pero el poder de Dios se manifiesta en ese momento. Veamos qué dice en el versículo 18. Entonces el versículo 18 dice: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. ¿En qué te estás apoyando? En lo que tengo, en la capacidad, en las relaciones, en el esfuerzo, en mi capacidad de trabajo. Eso hay que tenerlo. La relación, en la capacidad de trabajo, todo eso hay que hacerlo y tenerlo. Pero ahí no está el fundamento, no debe estar tu fundamento. Nuestro fundamento no debe estar ahí. El fundamento de estar es en Dios. Dice que como ellos confiaron, sí, se apoyaban en Dios, Dios les dio la victoria. Ellos se apoyaban en Dios, no en ellos, porque ellos eran menos. O sea, ¿cómo iban a pensar que 400,000 fueran a vencer a 800,000 y que están en una emboscada? Pero el poder de Dios los entregó. El poder de Dios hoy mejora tu economía. Hay esperanza, familia, hay esperanza. Esfuérzate, dice Dios, esfuérzate. Yo multiplico tus fuerzas. Vivir el día a la vez, hoy. Y hoy es un día nuevo para ver esa nueva creación. Olvidarnos del pasado y ver esa fuerza de Dios que te va a dar el empleo, el negocio, la idea, y que te respalda en el negocio, en el empleo que tienes, y te genera sabiduría para administrar lo que Dios te da. Y como Dios te da sabiduría para administrar lo que te da, eso se va a multiplicar. Te va a alcanzar. Va a suplir tus necesidades y vas a comenzar a avanzar. Pero debemos de apoyarnos es en Dios, en el Dios vivo, como hizo la historia, para ver su poder. Vamos a ver el versículo 20 y 21. Dice: y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió, pero Abías se hizo más poderoso. En los días que estuvieron los dos reyes, ¿qué le pasó a Jeroboam? Nunca pudo con Abías. Fuera que nunca pudo, dice que Dios se lo llevó. Mientras Abías, ¿qué le pasó? Abías se hizo más poderoso. Abías prosperó. Así fueran más poquitos, Dios hizo el milagro. No importa lo que tengamos, la dificultad que haya, la situación, mira el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder? Su palabra. Al hacer nosotros lo que hemos venido hablando, confiar en Dios, humillarnos, ser temerosos de Dios, humildes y humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, dice que prosperará, riqueza, honra y vida. Eso es lo que tendremos. Pero debemos de confiar en la palabra. Vivir por fe, no en lo que se ve. Si escuchas de que la economía está mal y que está la situación difícil y vas a la estadística y a los números, te vas a paralizar. ¿Debes de conocerlo? Sí. ¿Debo de conocer? Sí, sí. Conocemos esa situación, la conocemos. Abías sabía que eran 800,000 los otros, él sabía, pero él iba con el poder de Dios. Él no iba solo. Tú no estás solo. Así la economía digan eso, el poder de Dios está hoy. Y Dios conoce tus necesidades. Y Dios sabe lo que necesitas. Y Dios te las va a suplir. Pero debemos de confiar en su palabra. Si dice que la economía está mal y ni salgo a buscar, ni envío una hoja de vida, ni busco una alternativa de un negocio, sino que me quedo sentado porque digo, ¿a qué voy a salir si está todo mal? Pues lógico, vas a encontrar un resultado que es la frustración. Pero si obedeces la palabra y te mueves por fe y sales a buscar, a generar un negocio, la idea o el empleo, pues Dios te lo va a dar.
Y te va a dar más de lo que estás esperando y buscando. Porque Dios no miente. Porque has orado y sales. Y Dios lo hace. Dios no te va a dejar avergonzar. En medio de esta situación, Dios no va a dejar que te avergüences. Dios te va a colocar por cabeza. Pero lo fundamental es lo que decía Abías. Nosotros no hemos dejado a Dios. Lo fundamental es estar firmes y constantes. Vemos el poder de Dios. Firmes y constantes. Vemos el poder de Dios. Estamos orando para en medio de esta pandemia que los deseos del corazón en tu vida Dios los haga realidad. ¿Y cómo hacer posible eso? El poder de Dios. Que Dios te sostenga en tu empleo, un ascenso. El poder de Dios. Que Dios te dé la idea de un negocio para tener otro ingreso. Poder de Dios. Que no te canses. Poder de Dios. Quien nos esfuerza es Dios. La paciencia, el amor, el poder de Dios. Nosotros no vivimos en nuestras fuerzas, vivimos en el poder de Dios. La historia de Abías lo que nos muestra es qué es el poder de Dios y estar apoyado en Dios y el fundamento de Dios ante personas que era Jeroboam, que se fue a la idolatría. El mundo no conoce a Dios, nosotros conocemos a Dios. Tú conoces a Dios, debes de ser agradecido. Y ser agradecido hoy, como estés hoy, haya empleo o no haya empleo, haya ingreso o no haya ingreso, debes de ser agradecido. El estado de salud, debes de ser agradecido. Sabiendo que el poder de Dios se va a manifestar. Gracia es conocimiento. Y como en lo natural el conocimiento se aplica para un resultado, igual en el Evangelio. Solamente que acá es por fe. Hacemos la palabra y por fe sucede el milagro. El poder de Dios en medio de las diferentes circunstancias. Pablo estudió con Gamaliel, conocía la ley, la doctrina del hombre, pero Pablo decía que él, cuando hablaba solamente era de Cristo, Jesucristo y este crucificado. ¿Y por qué hacía la énfasis en Jesucristo y este crucificado? Porque ahí es donde está todo el mensaje de la gracia. Porque es para la gloria de Él, donde lo hizo todo. Cuando Él vence. En medio de esta circunstancia, nuestra parte emocional puede verse diezmada. Podemos entrar en crisis, problemas internos. Pero cuando vemos qué es el Evangelio, que hay esperanza y que nosotros le contamos las cosas a Dios, descansamos en Él, hay una promesa que es que la paz de Dios va a inundar nuestro entendimiento. En medio de la situación que veamos o el fracaso que se haya tenido, volvemos y nos levantamos y volvemos a avanzar. Porque la paz y el gozo de Dios inundan nuestro entendimiento. Entonces Pablo dice que él hablaba del Evangelio. En el versículo 4 dice que la predicación no fue con palabras humanas, sino con el Espíritu de Dios, con el poder. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra. La fe está en el poder de Dios. Nuestra fe está fundamentada en su palabra, que se cumple, el poder de Dios. Nada la limita. Hay esperanza, familia. Miremos qué dice la palabra. Hagamos un alto hoy y no nos continuemos quejando, ni por la situación. Hagamos un alto y miremos qué dice la palabra, que hemos de ser agradecidos. Miremos la situación en la cual estamos, la situación económica, de salud, la familia, la parte emocional. Orar a Dios por su poder en cada área. Que vamos a hacer lo que dice la palabra para ver su poder, como dijo Abías. En el poder de Dios, y Dios le entregó el enemigo en sus manos, y Abías lo acabó. Igual hoy, Dios te da tu empleo, tu trabajo, el negocio, restaura la salud. En este tiempo la restaura, nos protege, te cuida. En este tiempo da la provisión, en este tiempo de pandemia.
y escuchamos noticias y nos muestran datos y nos muestran cifras de lo difícil. Pero recuerda que tú eres pueblo de Dios. Pero recuerda que el poder de Dios está en ti. Recuerda que Dios te llamó. Recuerda que estás conociendo a Dios. Recuerda que está la palabra de Dios y que la estás haciendo en la relación con Dios, y lo que se va a manifestar es el poder de Dios en tu vida, una vida sobrenatural, en tu economía en este tiempo, en el trabajo, en la salud, en la familia, en nuestra área emocional. Tantos datos que escuchamos, se nos olvida quiénes somos. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quién nos llamó? Tantos datos y tantos hechos que nos muestran, se nos olvida la palabra de Dios y su poder. Y que por encima de todas esas cifras que nos muestran que el mundo está tan difícil, Dios te da la victoria. Y vamos a ver los testimonios y vamos a ver la gloria de Dios en este tiempo de pandemia, para dar la gloria a Él cuando te pregunten por qué estás tranquilo, que puedas hablar que es la gracia, el poder de Dios, el mensaje de amor de Dios, lo sobrenatural, que al hacer la palabra sucede el milagro, el poder de Dios. Y recuerda, Dios no te dio espíritu de cobardía, Dios te dio espíritu fue de amor, poder y dominio propio, para que el milagro suceda. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.